Una vez conocida la teoría de los árboles de decisión, el objetivo de este vídeo es saber plasmarlos en Excel. Es decir, que utilicemos una hoja de cálculo para rápidamente poder plasmar y plantear un árbol de decisión y además poder hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a intentar verlo con un ejemplo sencillo y además, desgraciadamente, de actualidad hoy en día. Vamos a intentar decidir si nos vacunamos o no nos vacunamos ante una determinada epidemia, ¿no? Puesto que hay un virus que se expande con cierta rapidez en nuestra población y el objetivo es determinar si vale la pena, puesto que hay determinadas sociedades y países que son proclives a la vacunación y hay otros que son bastante reticentes en este sentido. Bueno, pues inicialmente vamos a cuantificar el encontrarnos bien o el encontrarnos mal con unos datos, los cuales los damos como escalares, en los cuales definimos, pues encontrarme bien, vamos a suponer que vale 100, encontrarme mal vale menos 100. Podría ser 1000 y menos 1000, dependiendo de cómo creamos que debemos valorarlo. Bueno, la casuística pensamos que es la siguiente, que si nos vacunamos puede que tengamos efectos secundarios, que es lo que temen muchos países, ¿no? Y decir, oye, pues es que puede usted a lo mejor tener problemas de riñón o problemas de hígado si se vacuna o problemas neurológicos, etcétera. Supongamos, más o menos está calculado así, que la probabilidad de que esto ocurra pues sea de un 10%. Si padecemos esos efectos secundarios, la probabilidad de que nos sintamos bien, pues también, es decir, que sean leves y tal, pues es de un 10%. En el caso de no padecer los efectos secundarios, la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. Es decir, si no padecemos efectos secundarios, pues la verdad es que vamos a estar bien todo el tiempo, pues ya estamos vacunados. ¿Y qué ocurre si no nos vacunamos? Pues es posible que nos infectemos con el virus con una probabilidad, pues lo que suele ocurrir con este tipo de infecciones, entre un 40, un 70, bueno, vamos a suponer un 60%. Pues aún infectados, la probabilidad de sentirnos bien, pues evidentemente es de un 10%, puesto que nos hemos infectado, ¿no? Y en el caso de que no nos infectemos, pues la probabilidad de sentirnos bien pues es bastante alta, ¿no? Puesto que no hemos tenido el virus por ahora, ¿no? Entonces es del 90. Lo que se pretende es que decidamos mediante un árbol de decisión qué deberíamos hacer. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear el árbol, vamos a introducir los datos en Excel y algo importante que vamos a ver al final, ese árbol que gráficamente lo vamos a ver claro y vamos a ver que representa este enunciado, pues resulta que lo vamos a volcar en una sola línea que nos va a permitir luego en un segundo vídeo hacer un análisis posterior de lo que es resolver árboles de decisión con márgenes de probabilidad, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Ahora lo primero que vamos a ver es cómo lo plasmamos en Excel. Bueno, pues adelante con ello. Lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo vamos a plasmar el árbol de manera gráfica. Vamos leyendo el enunciado y nos encontramos que tenemos un nodo de decisión, o vacunarnos o no vacunarnos. Lo planteamos como nodo de decisión y luego vamos plasmando cada uno de los nodos de suceso. Si nos vacunamos puede que padezcamos efectos secundarios, pues puede que haya efectos secundarios. Lo contrario sería no tener efectos secundarios. Lo siguiente, si padecemos efectos secundarios, puede que nos sintamos bien o nos sintamos mal. Y así sucesivamente vamos pintando todo el árbol, de manera que dejamos apartados en los cuales estas casillas vamos a ir rellenando posteriormente con datos de probabilidad. Una vez que ya tenemos dibujado el árbol, pasamos a la introducción de datos. Para introducir datos, lo que tenemos que hacer es en cada una de las casillas que hemos visto, hemos dejado para introducir la probabilidad, pues empezamos inicialmente viendo cuáles son esos escalares de premio y castigo. En este caso sería el sentirnos bien o el sentirnos mal. Pues inicialmente empezaríamos colocando en esta casilla, por ejemplo, este sería el cuantificador de bien. Pues para hacerlo más corto lo que hacemos es igualarlo exactamente a este valor, a K1, pero bueno, para no tener que copiarlo todo, lo que hacemos es pasar justo la referencia de este valor y copiamos todos los que son sentirse bien. Entonces este valor lo podemos copiar y lo pegamos en todos los cuantificadores que tienen que ver con sentirse bien.
Lo mismo haríamos con el cuantificador sentirse mal. Lo copiaríamos y lo pasaríamos a cada uno de estos cuantificadores. Iríamos introduciendo después las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de sentirse bien? Pues la probabilidad de sentirse bien, hemos dicho que si estamos teniendo efectos secundarios, que sería de un 10%. Pues lo que hacemos es introducir ese 10% en tanto por 1. Y la de sentirse mal vamos a hacer que lo calcule automáticamente. Es decir, le vamos a decir que esta casilla sería igual a 1 menos la casilla anterior. De esta forma lo que haría es calcular automáticamente y solo nos vamos a dedicar a introducir los valores de probabilidad. Lo mismo haríamos en el resto de las casillas. Una vez que ya hemos introducido todos los datos, obtendríamos el árbol ya con todos sus cuantificadores de mal o bien, es decir, premio o castigo, con las probabilidades en cada una de las casillas. El siguiente paso sería ya, una vez que tenemos todos los datos, calcular la esperanza. El cálculo de la esperanza ya lo conocemos, ya no necesitamos ver el enunciado, puesto que tenemos ya todos los datos introducidos del enunciado y desplegado el árbol. Pues vamos a calcular, por ejemplo, para este nodo, la esperanza. Esta casilla, en la cual se calcula la esperanza matemática, sería igual al producto de este cuantificador, es escalar, por su probabilidad, más este escalar por su probabilidad. Ese sumatorio daría igual al valor de la esperanza matemática en este nodo. Así haríamos para todos los demás nodos, obteniendo al final todo el cálculo del árbol. De forma que en este nodo ya tendríamos el valor de la esperanza y en este nodo tendríamos el valor de la esperanza, y lo único que tendríamos que hacer es comparar cuál de las dos tiene una mayor esperanza matemática. En este caso sería el de vacunarse. Como he comentado anteriormente, lo que podemos hacer es un análisis de sensibilidad. Imagínense ustedes que los efectos secundarios de la vacuna, pues resulta que no son un 10%, que fueran un 30%. Lo cambiamos. Automáticamente el árbol nos está calculando cuál sería, incluso con un 30% de probabilidad, nos está diciendo que es preferible que nos vacunemos. Y si esos efectos secundarios aparecieran, por ejemplo, en un 50%, bueno, pues ya parece que se está reduciendo bastante la elección de la vacuna, ¿no? Puesto que entre el 0 y el menos 16, aunque a pesar de todo, pues todavía podríamos decidir que esto sería una opción, el poder vacunarnos. Y si ese sentirnos bien o ese sentirnos mal variase y en lugar de ser sentirnos bien un 0,1 fuera un 0,05, podría cambiar, ya empieza entonces a reducirse. Y en el caso de no vacunarnos, si estuviéramos hablando de que la probabilidad es cerca del 70% en lugar del 60%, pues se va reduciendo y se va viendo que la posibilidad de no vacuna, en el caso de infectado, pues es menor y siempre está prevaleciendo la posibilidad de vacuna. Bueno, vamos a dejar esto con los datos anteriores, en el cual estábamos hablando de los efectos secundarios y hemos variado también el sentirse bien. Y vamos a volcar todo este árbol, lo vamos a volcar ahora en una sola línea. Esto nos va a permitir luego poder operar con márgenes de probabilidad. Vamos a ver cómo planteamos una sola línea. Lo primero que tenemos que hacer es representar tanto la rama 1 y sus nodos como la rama 2 y sus nodos. Cada una de las ramas, la rama 1 tiene dependiente de ella 2 nodos y la rama 2 dependiente de ella 2 nodos. Colocamos cada uno de los nodos. Y por último, ¿cuál sería la decisión? De manera que en la misma línea tendríamos decisión e indecisión. Vamos a ver cómo se programa la decisión, que sea vacunarse, no vacunarse o indecisión. Lo vemos justo arriba en la fórmula, en la cual decimos si B38 que tenemos aquí, B38
Lo primero que vamos a ver es, la forma que tenemos aquí, si B38 es mayor que E38, se quiere decir, si el resultado que tenemos aquí en la primera rama, la esperanza, es mayor que el resultado que vamos a conseguir en esta segunda rama, entonces resulta que pondremos B13. ¿Y qué es B13? B13 es vacuna, es decir, si esto fuera mayor que esto, pero no estamos calculando los datos de aquí, no utilizamos los datos de aquí, sino solamente el literal, pues habría que poner aquí vacuna. En el caso de que fueran iguales los datos de la esperanza de este nodo y este nodo, pues resulta que lo que queremos poner es la palabra indecisión, como hay ahora, son iguales, claro, están en blanco, indecisión. Y en caso contrario, lo que habría que poner es B21, es no vacuna, no vacuna. De esa manera tenemos las tres posibilidades, o vacunarse o no vacunarse, o hay una indecisión. Entonces vamos a ver cómo calcularíamos aquí, colocaríamos en una sola línea todo el árbol. Los datos los tenemos puestos en el árbol, no vamos a volver a introducir los datos aquí en cuanto a las probabilidades o a los escalares de premio o castigo. Lo que vamos es a repetir el cálculo que hemos hecho en cada uno de los nodos, lo repetimos justo en esta línea. Y vamos a hacer, por ejemplo, este de aquí, cuando estamos hablando del nodo R2N1, que sería este de aquí, pues este nodo sería igual a este cuantificador multiplicado por la probabilidad más el cuantificador de mal multiplicado por su probabilidad. Y esto nos daría la esperanza de este dato. Y así sucesivamente lo iríamos haciendo para cada uno de los nodos hasta obtener justo en la última línea el árbol completo. Bueno, pues hasta aquí ya hemos aprendido a plasmar el árbol en Excel y además a sacarlo en una línea, algo que será fundamental para el siguiente vídeo, en el cual trataré cómo plantear los árboles de decisión con márgenes de probabilidad.